La aventura de escribir autobiografía. Conduce Sergio Feliz. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en la cabina de FIB Radio, justamente para llevar a cabo este programa, La aventura de escribir autobiografía, donde es nuestra santa costumbre hablar del ejercicio de escribir sobre uno mismo. Pues muy bien, ya estamos aquí y pues estamos en esta, como ya les había dicho en la semana pasada, en esta nueva etapa de programas, ¿sí? Con más calidad, con más diseño, en fin. Y pues estamos como recomenzando, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo, el objetivo de este programa de la aventura de escribir autobiografía, pues tiene como dos vertientes. La primera es hacerlos escritores, pero no cualquier tipo de escritor, sino escritores de su propia vida, escritores autobiográficos. Ese es el primer objetivo que tenemos, la primera encomienda que tenemos. Y la segunda es que sepan ustedes, hacerlos entender, por favor, que su vida es interesante y digna de contarse. Porque muchas veces, y se los digo por experiencia, ¿no? Yo di talleres de autobiografía en el Museo Universitario del Chopo y había gente que decía, pero mi vida no ha sido interesante. Pues cómo no, o sea, a ver, empieza a contarme, ¿no? Y verás que sí ha sido interesante y tienes mucho de dónde escribir. Y pues bueno, así fue como hicimos entender a la gente que su vida es interesante. Entonces debemos de entender nosotros todo eso, que nuestra vida es interesante y por tanto digna de contarse. Y en ese sentido, a la hora que la contemos y que la escribamos, que la pongamos en papel, pues justamente nos vamos a hacer escritores de nuestra propia vida. Esta es la idea. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar a escribir. Miren, pues pensemos, en primer lugar, definamos qué es la autobiografía. La autobiografía se define pues como un género literario que presenta la biografía de una persona real, hecha por ella misma, en donde el autor, el narrador y el personaje principal, pues como les digo, son la misma persona. ¿Sí? Entonces, el quién en una autobiografía somos nosotros mismos. Entonces, por eso les digo, la autobiografía es un género literario que presenta la biografía de una persona real hecha por ella misma. Así es. Y bueno, pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer, siempre les digo, es recordar nuestra propia vida para saber qué es lo que vamos a escribir. Por ahí hay una psicóloga especialista en terapia narrativa, se llama Mónica Bruder, y ella nos dice que la escritura hace que el sujeto trabaje con su pensamiento, ya que la escritura organiza el pensamiento y así el que escribe puede comprenderlo mejor. Entonces, pues justamente es a esta aventura a la que nos vamos a adentrar, ¿sí? A la aventura de escribir sobre nosotros mismos. Pero como les digo, lo primero que tenemos que hacer es recordar para comenzar a escribir. ¿Qué tenemos que recordar? Todo aquello que ha sido importante para nosotros. Pareciera algo obvio, pero pues no lo tenemos. Entonces, pues sí tenemos que hacer un ejercicio de recordatorio, ¿sí? Para saber sobre qué vamos a escribir, sobre qué vamos a hablar de nuestra vida, en fin, qué es lo que queremos plasmar en papel, dejarlo como legado nuestro, de nuestra vida. Y entonces pues justamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? El primer ejercicio que tenemos que hacer para escribir nuestra autobiografía es pues recordar hechos, sentimientos, sensaciones, familia, amistades, no sé, igual hechos de la vida como traiciones, errores, decisiones, ¿no? Que nos llevaron a estar a donde estamos actualmente. Pues necesitamos justamente eso, ¿no? Recuerdos para dar credibilidad a nuestras historias. Y nosotros, recuérdenlo, eso ténganlo muy presente siempre. Nosotros coleccionamos recuerdos propios y, por supuesto, recuerdos ajenos.
¿A qué me refiero con esto? Pues justamente que si alguien llega y nos platica algo de nuestra vida, en nuestra infancia, pues a lo mejor eso no estaba dentro de nuestro recuerdo, pero sí es un recuerdo ajeno, pero que tiene que ver con nuestra propia vida. Entonces, pues justamente nosotros necesitamos de esos recuerdos para ir avivando esa lumbre que nos va a llevar a escribir. Entonces, pues tenemos que repasar los momentos que quisiéramos nosotros señalar, ¿no? O sea, que queremos escribir. Permitámonos dedicar un espacio de tiempo al hecho de recordar, a recabar por la memoria y observar qué momentos suelen acudir reiteradamente a nuestra mente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, ¿cómo podemos hacer este ejercicio de refrescar la memoria? Pues la mejor manera de recordar el pasado es tratar de encontrar cosas que hemos conservado desde entonces. En primera, bueno, yo siempre les digo que tenemos dos fuentes de información. La primera pues es nuestra mente. Esa es la primera fuente de información. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acudir a ella para sacar aquellos recuerdos que queremos justamente plasmar, ¿no? Justamente escribir. Entonces, pues acudamos a nuestra memoria en primer lugar. Pero si aún así ya estamos acudiendo a nuestra memoria, pero aún así nos cuesta trabajo tener la certeza de hechos que han ocurrido, pues yo lo que les recomiendo es como acudir a fuentes externas. Esta es la segunda parte de refrescar la memoria, ¿no? ¿A qué acudir? Pues a fotos, a cartas, a olores. ¿Por qué no a olores? Los olores son muy básicos para el recuerdo. Los olores de algún guiso que hacían en casa, los recuerdos. Miren, por ejemplo, yo que mi papá era carpintero, pues yo recuerdo mucho el olor del aserrín, el olor de la viruta, y pues eso me transporta a ese pasado, ¿no? A ese taller de carpintería que tenía mi padre evangelista. Y entonces, pues como les digo, olores es importante, ¿no? Los olores de las frutas, los olores del café, por ejemplo, el olor del pan. Podemos acudir también a juguetes, a muñecas, muñecos, etcétera, pues que estuvieron en nuestra infancia y justamente pues nos van a traer al presente pues ese recuerdo, ¿no? Dibujos que hicimos en la niñez, pues puede ser que también nos ayuden a refrescar la memoria. Miren, yo tengo boletas de calificaciones. Yo tengo en casa boletas de calificaciones que pues que me sirven, justamente que me sirven para recordar. Es más, pues me sirven para ver si yo era un buen alumno o no era un buen alumno, ¿no? Si era un buen estudiante o no era un buen estudiante, pues porque ahí están mis calificaciones mes a mes. Ahí está inclusive el nombre de mi maestra, de mi maestro, y entonces pues eso me lleva a traer más recuerdos al presente. Sí, porque inclusive pues, recuerdo el nombre, claro, la maestra Carmelita que yo tenía en primero y en segundo grado, la maestra Angelina Mendoza que tuve en tercero y cuarto, o el maestro Leobardo Serrano Soria que tuve en quinto y sexto año de primaria. Entonces, pues para eso ahí están mis boletas de calificaciones. Quizá el uniforme escolar también me traiga recuerdos, ¿no? Un escudo, el escudo de la secundaria, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que era una flor porque pues era algo así como una frase, utilizaban la palabra Xochitl, ¿no? Entonces era como una flor. La corbata, algunos todavía alcanzaron en la secundaria a usar corbata, pues eso también les va a traer algún recuerdo. Y acuérdense también que en las escuelas regularmente se sacaban fotografías grupales. También eso pues nos va a traer recuerdos. A mí de repente me preguntan o hasta se sorprenden porque yo recuerdo exactamente los nombres y apellidos de compañeros de la primaria. Entonces pues hay que tener buena memoria para esto, pero efectivamente pues si no lo recordamos, si no lo tenemos así tan presente como yo lo tengo, pues busquémoslo, ¿no? Yo insisto que sí tengo el nombre de mis compañeros, incluso con sus apellidos. Entonces, habrá gente también que
escribió diarios de joven, de adolescente, y entonces los diarios van a ser, ya se los he dicho en este programa, una gran fuente de información a la hora de querer recordar hechos, sucesos y justamente para escribir la autobiografía. Cartas, fíjense que yo acabo de tener una gran sorpresa, me acabo de encontrar con el hermano de un amigo de la adolescencia, sí, adolescencia y juventud, porque pues fue mi amigo Gustavo Baltasar Cárdenas, fue mi amigo en la preparatoria, en CCH, y entonces pues con él se fue de repente a Estados Unidos y nos mandábamos cartas. Pues esas cartas también las rescato yo para traer al presente ese recuerdo de mi amigo. Y justamente me acabo de reunir con su hermano, con Julio César, ¿sí? Julio César Baltasar Cárdenas, y pues fue una gran sorpresa para mí encontrarme con ellos. Premios, quizá ganamos algún premio en la primaria, en la secundaria, por alguna actividad, algo que hicimos, pues también eso nos va a traer recuerdos, ¿sí? Y pues también acudamos a los recuerdos de las vacaciones, quizá trajimos algún recuerdo, alguna playera, algún souvenir, en fin, alguna cosa, ¿sí? Entonces pues les pido por favor que también vayamos a esos recuerdos de las vacaciones. Otra cosa muy importante, la música que te gustaba. La música trae muchos recuerdos del pasado. Nosotros oíamos música de pequeños, quizá nuestra madre o nuestro padre cantaba alguna canción o le gustaba algún artista en específico, y entonces eso nos va a traer más recuerdos. Películas también, películas de esa época, también tenemos que acudir a ellas pues para refrescar nuestra memoria. Muchas películas que veíamos pues, al lado de la familia, al lado de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, eso pues nos va a traer recuerdo. Libros favoritos que teníamos en la infancia, en la adolescencia, también eso nos va a traer recuerdos. La ropa que usábamos, también si es que lo tuvimos, algún expediente médico. Y una fuente más que les voy a pedir a la que acudamos para refrescar la memoria son las entrevistas con familiares. ¿A qué me refiero? Habrá momentos que nosotros no recordemos o que no recordemos con precisión, son dos cosas. Primera, que no recordemos, y otra es que no recordemos con precisión, y entonces les voy a pedir que acudamos a entrevistas con familiares. Eso es muy importante. Tío, ¿te acuerdas cuando mi papá trabajaba en el taller de carpintería y que tú llegabas los sábados? ¿Qué pasaba, tío? ¿Qué era lo que hacían? ¿De qué hablaban? ¿Qué platicaban? Porque yo me acuerdo que los veía, pero pues no me acuerdo muy bien qué era lo que hacían, qué pasaba, qué sucedía, en fin, tío. Entonces, acudir justamente a entrevistas con familiares. Pues muy bien, este asunto de refrescar la memoria, aquí lo voy a dejar, y pues vámonos al primer corte de este programa, y ya saben que les vamos a poner alguna melodía. Y ahorita regreso en el segundo corte para continuar con este tema de cómo escribir un libro de autobiografía o un fragmento de autobiografía. ¿Sale? Un fragmento autobiográfico. Vámonos a la primer melodía del día de hoy. Adelante, por favor.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa, la aventura de escribir autobiografía, desde FIB Radio, desde la Faro Indios Verdes, y pues aquí estamos justamente para continuar con este asunto de cómo escribir un libro autobiográfico o un fragmento autobiográfico. Pues muy bien. Y pues bueno, ya les estuve hablando de cómo refrescar la memoria, a qué fuentes externas habría que acudir, como las fotos, las cartas, los olores, los juguetes, los muñecos, los dibujos de la niñez, el uniforme escolar, las fotografías de la escuela, los premios, los diarios, las cartas, los recuerdos de las vacaciones, la música que nos gustaba, las películas que veíamos en aquella época, quizá algún libro favorito que tuviéramos, ¿no? Que leímos de adolescentes, de jóvenes, en fin. También acudir a él, la ropa que usábamos, si es que todavía recordamos, los expedientes médicos y las entrevistas con familiares que les decía yo que era pues muy importante. Ok, pues ya una vez que tenemos el recuerdo vivo, ahora sí, tenemos que desarrollar el tema, ya decir sobre qué tema vamos a trabajar, ¿sí? Yo acabo de leer un libro justamente que son historias de la gente que vive en el municipio de Tlalnepantla, y entonces miren, hay justamente dos temas que unifican la historia. Esta persona escribe sobre su infancia, pero escribe más bien tendiente a que él no quería estudiar. Él se convierte a muy temprana edad en mecánico de automóviles, y en alguna plática donde están sus primos y familiares le preguntan: ¿y tú qué estudias? Cuando que todos los demás contestaron que estudiaban alguna carrera ya, cuando le preguntan a él, se llama Jorge, el personaje del que estoy hablando, él contesta pues que no estudiaba nada. Entonces ese momento fue trascendental para él, porque le causó pues vergüenza de decirle a sus familiares que él no estudiaba, y eso lo llevó justamente a estudiar. Y entonces nos cuenta estos dos temas. Entonces su historia fue precisamente encaminada a ello, a hablarnos de el tema del estudio. Él se hizo maestro y pues justamente fue un momento crucial cuando le preguntan que qué estudiaba, y él tuvo que contestar que no estaba ejerciendo ningún estudio. Pero cuando ocurre ese hecho, pues se decide a estudiar la carrera de maestro, cual lo logra, y nos comenta que fue una satisfacción. Entonces pues yo les digo, una historia en general es más satisfactoria si tiene uno o dos temas unificadores, como en este caso, ¿no? El asunto de la vergüenza que pasó este joven cuando le preguntan qué estudiaba y que no supo qué contestar porque no estudiaba nada, y ese hecho lo lleva a estudiar, ese es el otro tema, y entonces pues nos termina diciendo que se hace maestro de escuela. Pues muy bien, pues también pensar cuál es la idea principal de nuestra historia o el motor de nuestra vida, ¿sí? Es decir, a lo mejor queramos escribir sobre el deporte que ejercimos desde la infancia, pues no sé, también nuestra vida escolar puede ser un buen punto, ¿no? Cuando entramos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Hay un libro por ahí de Gerardo María Toussaint, se llama Fábrica de Conciencias Descompuestas, y justamente habla de todo ese paso de él por las escuelas, ¿no? Por el kinder, por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria. Y pues bueno, ese puede ser el eje de nuestra historia, ¿no? Nuestra vida como estudiantes. Esa puede ser la idea principal de nuestra historia, el tema del cual queramos escribir. También otro tema puede ser el trabajo, ¿por qué no? Ok, ¿cómo me inicié en el trabajo, no? Porque yo me inicié trabajando desde los 7 años, ya fuera que trabajara en el taller de carpintería en Padre, o pues me conseguí algún trabajo. Yo trabajé primero tirando basura, eso ya no se usa creo como trabajo, pero yo tenía un carrito que jalaba con una cuerda,
y ponía una tina de basura una tina en ese carrito, y yo iba tocando puerta tras puerta y a la gente que salía le decía, le tiro la basura. Entonces ya las gentes, las personas, vecinos, sacaban la basura y me daban alguna moneda por llevarme la basura que tenían ellos en casa, y yo iba pues a donde le llamamos el basurero, ¿sí? Que en mi caso estaba aquí en Zacatenco, en una calle que se llama Viña del Mar y Santiago de Chile. Ahí estaba un basurero en donde ahí tirábamos la basura y luego ya llegaba el camión a recogerla. Entonces pues ese era un trabajo, y pues bueno, yo tuve aparte de ese pues muchos trabajos como ese. Debemos de pensar que es lo más importante para nosotros en nuestra vida y construir historias en torno a eso, como les digo, en torno al trabajo, ¿sí? Tener un tema en mente hace que nuestra historia pues sea más atractiva y nos ayuda a eliminar los detalles que no tengan importancia. Entonces, cuando nos aventemos a escribir nuestra autobiografía, pues pensemos, ya llevemos el tema que vayamos a desarrollar en nuestra autobiografía. Puede ser que solo quieran escribir un fragmento de su vida, puede ser que quieran escribir sobre la boda, su matrimonio, sobre sus hijos, en fin. Adelante. Pues muy bien. Pues vámonos al siguiente corte. Vamos por supuesto, a seguir hablando de estos temas, de pues, cómo ir pensando en hacer nuestra autobiografía. Vámonos a la siguiente melodía y de regreso vamos a continuar en cómo organizar nuestra autobiografía. O sea, ya acudimos al recuerdo, ¿sí? Ya acudimos a plantearnos el tema que vamos a desarrollar en nuestra autobiografía, ¿sí? El eje de nuestra historia. Pues ahorita vamos a regresar después de la melodía a hablar de cómo organizar nuestra autobiografía. Pues adelante, vámonos a la siguiente melodía y volvemos para seguir hablando de este tema. Adelante. When the little bluebird was never said a word starts to sing spring, spring, and the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding, when a little blue clock in the middle of the park sings a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why Chinks do it, Japs do it, up and left and little laughs do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, so let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folk in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. So let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish do it. Even lazy jellyfish do it. So let's do it, let's fall in love. The most refined schools of cod do it, though it shocks them I fear. Sturgeon, thank God, do it. Have some caviar, dear, in shallow shoals. Dover soles do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. So let's do it, let's fall in love. The dragonflies in their reeds do it. Sentimental centipedes do it. Let's do it, let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid do it. Let's do it, let's fall in love. The most refined ladybugs do it. When a gentleman calls, moths in your rugs do it. What's the use of mothballs? Locusts in trees do it. Bees do it. Even overeducated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. The chimpanzees
in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love. I'm sure giraffes on the sky do it. Every hippopotami do it. Let's do it. Let's fall in love. Old sloths who hang down from twigs do it. Though the effort is great, sweet guinea pigs do it. Buy a couple and wait. We know that bears in their pits do it. Even Pekinese at the Ritz do it. Let's do it. Let's fall in love. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí. Ok, pues ya vamos avanzando en este asunto de cómo escribir nuestra autobiografía. Recordar, pensar en el tema que queremos desarrollar. Y pues ahora hablemos de cómo organizar nuestra autobiografía. Y muchas veces yo les digo, pues hagamos un bosquejo, hagamos una guía, un guión, un pequeño guión de qué es lo que queremos ir haciendo, ¿no? Qué es lo que queremos realmente narrar en nuestra vida. Y hagamos un pequeño bosquejo, ¿no? Un guión. Podríamos hacerlo y pensar en escribirla cronológicamente. Esto es, pues por razones obvias, el orden cronológico es como que el estilo más popular al momento de organizar una autobiografía, ¿no? Entonces decimos, pues voy a empezar a hablar de mi infancia, luego de mi adolescencia y luego de mi juventud, por decirlo, ¿no? Es lo que yo quiero escribir porque quiero, el tema que yo elegí es mi vida escolar. Entonces pues voy a hablar de cronológicamente, efectivamente, de cómo entré al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, cómo llegué a la universidad, si es que tuve algún posgrado o algo, pues como les digo, escribirlo de manera cronológica, ¿no? Entonces pues ya en mi guión, en mi bosquejo, pues estaría hablando los años, ¿no? Yo por ejemplo entré en 1970, entré a la primaria, salí en el 76, del 76 al 80 estuve en la secundaria, o del 76 al 79 digamos, y luego del 79 al 83 estuve en la preparatoria, en CCH, Vallejo, y así, ¿no? Y luego ya entré a la universidad, en la universidad soy generación 84, 88, y en fin, pues eso sería organizar mi vida por medio de los años, ¿no? O sea, lo que voy a escribir es mi vida escolar, ese es mi tema, y entonces pues voy a organizarla por años. Pero tampoco necesariamente pueden, si no lo quieren hacer así, comenzar pues desde yo nací en tal año y después pasó esto. Podemos, si quieren ustedes, comenzar por la mitad, no sé, ¿no? A veces hace sentido omitir los años de infancia y comenzar una época posterior. Lo que les decía, a lo mejor ustedes quieren hablar de su vida laboral o de las vacaciones y eso, y pues justamente las primeras vacaciones que tomaron, pues puede ser que hayan sido a los 14, 15 años, unas vacaciones memorables. Entonces pues pueden comenzar a hablar eso, ¿no? Si el tema es las vacaciones, o a lo mejor el trabajo, a lo mejor alguien comenzó a trabajar a los 15 años, 16, 17, no lo sé, pues por ahí puede empezar, ¿no? Porque lo que nos quiere narrar es su vida laboral. Entonces pues pues es eso, ¿no? Y pues ya como les dije, la parte temática pues también nos va a ir guiando, ¿no? O sea, a partir de que ya tenemos un tema, ¿sí? Y a partir de que ya tenemos refrescada la memoria respecto a las cosas que vivimos, pues pues ya podemos ir avanzando. Miren, otra de las cosas que yo les digo a la gente, a mis alumnos, a los alumnos, alumnas que he tenido, justamente para que ellos escriban un fragmento de su vida, les recomiendo leer algunas autobiografías. Familiarizarnos con la forma de escribir una autobiografía, ¿sí? Es la recomendación, leer varias autobiografías. A mí me gusta leer autobiografías, pues no solo de personajes célebres, de personajes conocidos, de personas importantes, con fama, en fin, no, sino también de personas desconocidas. Y créanme que pues encontramos muchas cosas, porque cuando más leemos, pues conocemos más enfoques distintos y pues no se trata tampoco de que copiemos los estilos para escribir nuestras memorias, nuestra autobiografía, sino que nos puede dar ideas de cómo organizar nuestra historia y en ese sentido hacerla interesante,
Esa es la cuestión del por qué yo les recomiendo leer algunas autobiografías. Y como les digo, no tiene que ser leer personas famosas, no necesariamente tiene que ser personas famosas. Puede ser cualquier autobiografía que nos encontremos, y créanme que son interesantes. Yo he leído bastantes autobiografías y pues por supuesto cada quien tiene su estilo. Y pues bueno, también una cosa importante que les digo yo al principio de las clases a mis alumnos es que me establezcan las razones que tienen para escribir una autobiografía. Muchas veces eso también marca desde un principio si efectivamente podemos llegar a concluir una buena autobiografía, un buen fragmento o no. De verdad, si lo hacemos porque queremos, pues ya llevamos un paso adelante, ¿no? Yo quiero escribir mi vida, quiero dejarla como legado a mi familia, en fin, ¿no? Entonces quiero preservar mi legado, entonces por eso es que quiero escribir. Y pues también pienso que otra de las razones es pues para poner en práctica ese deseo, ¿no? Ese deseo de escribir que a todos nos nace, ¿no? Hay un libro de Demetrio Ducio, que ya se los he mencionado, y justamente él nos dice que a todo hombre en algún momento de su vida nos llega ese deseo de escribir nuestra vida. Pues muy bien, pues si nos llega esa razón, ese deseo, pues que sea una de nuestras fuertes razones para escribir nuestra autobiografía. Otra de las razones puede ser para compartir las experiencias de nuestra vida con otros. Lo que les decía, puede ser que queramos compartir las experiencias de nuestra vida, pues con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Yo acabo de publicar un libro el año pasado, en 2025, se llama Para que mis padres sepan. Créanme que ha sido un éxito, como les decía yo ya desde la semana pasada, fue un éxito. En primera, el título de la obra, Para que mis padres sepan, les gustó a la gente, porque efectivamente yo tomé ese enfoque de escribir mi autobiografía, escribir mi vida contándoselas a mis papás, a mis padres que ya están muertos, pero ese fue el estilo que yo adopté en este libro, Para que mis padres sepan. Ya está a la venta, por supuesto, y justamente yo iba contándole mi vida a mi papá, a mi mamá. Y papá, ¿te acuerdas cuando me corriste de la casa? Te voy a decir qué es lo que hice, a dónde me fui a vivir, con quién me fui a vivir, qué es lo que hice, en dónde trabajaba, qué hacía, en fin, cómo es que pude salvar esa parte de no vivir en tu casa, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando yo iba a nadar y que tú nunca te paraste por la alberca? Te voy a contar mi vida en la natación. Y así, eso fue. Entonces, pues yo justamente quise compartir las experiencias de mi vida, pues con mis padres. Pero no solo con mis padres, digo, yo se las conté en este libro a ellos, pero sé que la va a leer mucha gente. Sé que la va a leer mucha gente, familiares y amigos, y con ellos es con quien yo quiero compartir esas experiencias de mi vida. Y pues ya les decía, para obsequiarle a la familia, pues también lo he hecho. Este libro de Para que mis padres sepan, pues ya también lo he obsequiado a algunos familiares, ¿sí? También una de las razones que podemos tener para escribir nuestra autobiografía es para entender nuestra propia vida, ¿sí? Al escribirla y verla desde una perspectiva externa, digamos, vamos a ver nuestra vida y eso nos va a llevar a entender nuestra propia vida. Créanlo, eso es muy, 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 muy importante, las razones. Otra de las cosas, miren, sé que hay gente, y que porque las he conocido, sé que hay gente que quiere escribir su vida o que quiere escribir un libro de su vida por dinero. Miren, quizás sea una de las razones un poco de las más complicadas, porque pues si no tenemos un gran nombre, ¿sí? Ya un nombre como escritores conocidos, pues quizá pues no nos genere tanto dinero como nosotros pensamos este libro autobiográfico que queremos hacer, ¿no? Si una de nuestras razones es el dinero, créanme que pues va a ser algo un tanto complicado, pues querer esa razón, ¿no? Para escribir. Entonces, pues miren, por lo pronto vámonos a otro corte, vámonos a otra bonita melodía,
pensemos, vayamos pensando ya las razones. Y ahora sí, en el siguiente bloque justamente ya vamos a hablar de cómo vamos a sentarnos ya a escribir nuestra autobiografía, un fragmento autobiográfico o todo lo que queramos hacer con nuestra vida, ¿sí? Todo lo que queramos hacer al escribir nuestra vida. Si queremos escribir de plano toda nuestra vida o solo un fragmento de ella. Pues vámonos a la melodía y regresamos con la escritura autobiográfica, ¿sí? El momento de comenzar a escribir. Pues adelante, vámonos. Something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me do that voodoo that you do so well. Oh, you do something to me that nobody else could do. Bueno, ya estamos aquí, ya vamos ahora sí a lanzarnos directo a comenzar a escribir, a comenzar ya ahora sí a redactar nuestra biografía. Ya vimos este asunto de recordar para escribir, ya vimos este asunto de organizar, ¿sí? Por tema, o buscar un tema, para ver sobre qué vamos a escribir, y ya vimos este asunto de hacer un guión sobre nuestra lo que vamos a escribir, hacer un guión, ya sea cronológicamente o de nuestro trabajo, de nuestra vida escolar, en fin, de lo que queramos, de nuestras vacaciones. Entonces, pues miren, ya, ahora sí vamos a comenzar a escribir. Escribir nos dicen que es un acto solitario. Sin embargo, escribir nos conecta con los demás y entonces ya no estamos solos. Además, conectamos con nosotros mismos al estar escribiendo. ¿Sí? Hay un psicólogo, Cristian Vázquez, que nos dice que escribir es una gimnasia mental, que estimula la memoria y la creatividad y favorece un envejecimiento activo, además de reducir la sensación de soledad y dar sentido a lo vivido. Pues miren, qué bonito, ¿no? Qué bonito es este asunto de escribir, y particularmente, como yo les decía al principio, de escribir sobre nosotros mismos. ¿Ok?
Entonces, pues miren, lo primero que les voy a recomendar es que tenemos que buscar un lugar cómodo y alejado de las interrupciones. Nosotros tenemos que buscar también pues un horario para escribir, hacernos un tanto disciplinados, pues para poder cumplir con este propósito de escribir un buen fragmento, ¿no? Por ahí teníamos un escritor, ahorita recuerdo su nombre, pero él decía que todas las mañanas se paraba a escribir una página. Antes de tomar un café y fumarse un cigarro, él se paraba y escribía una página y nos decía que justamente al año pues ya tenía 365 páginas, pues lo que representaba ya para él un libro. Pues muy bien, les digo que también busquemos el lugar cómodo y alejado de las interrupciones, porque efectivamente pues cuando nosotros nos sentamos a escribir puede ser que, oye, no vas a ir por el pan, oye, ya sacaste la basura, oye, acompáñame al mercado, oye, llévame a la supertienda, llévame en fin, ¿no? Entonces pues sí tenemos que buscar como que un lugar cómodo y alejado de interrupciones, de interrupciones. Una de las cosas que yo les digo a las personas es no le digan a nadie que van a escribir autobiografía. Regularmente mucha gente dice, se meten con nosotros, ¿no? Pero no vas a escribir sobre mí, no vas a escribir sobre tu padre, no vas a escribir sobre esto, y tampoco vas a contar aquello. ¿Por qué? Pues justamente porque al abrir las compuertas de la memoria, pues estaremos ansiosos por capturar toda la perfección, ¿no? Entonces, pues no le contemos a nadie. Nosotros, que sea algo nuestro, esta escritura autobiográfica. Y como les decía, dediquémonos a una página a la vez. Escribamos de manera pausada y de forma natural, ¿sí? Y como les digo, si es posible escribir una página al día, pues dependiendo lo que queramos escribir, si es toda nuestra vida o un fragmento de ella, pues miren, si es una página diaria, créanme, en 20 días ya vamos a tener un buen fragmento autobiográfico, ¿sí? Y pues no perder tampoco el tiempo pensando en el estilo y en la gramática. Yo lo que les digo es simplemente escribamos. ¿Va que va? No dejar que el arte de escribir nos impida contar nuestra historia. O sea, no pensemos en que si estamos escribiendo la mejor obra, que estamos escribiendo para ganar un premio Nobel de literatura, en fin, no. Nosotros simplemente escribamos. Yo tuve un alumno en el Museo del Chopo que me decía, maestro, dígame cómo escribir el primer párrafo de la mejor obra del mundo. Pues yo simplemente le contestaba, pues escribe. No, pero dígame cómo escribir el mejor párrafo de la mejor obra del mundo. Pues escribe. O sea, si no escribes, no vas a tener ni el mejor ni el peor párrafo de la mejor obra del mundo. Entonces, pues yo lo que les digo es, escriban. Dedíquense a escribir, no se distraigan, que si el estilo, pues muchas veces si escribimos en computadora, la propia computadora nos va corrigiendo la ortografía. Recuerden que escribir en pasado, cuando escribimos nuestra autobiografía, es escribir en pasado y entonces pues eso lleva acento, ¿no? Cuando yo digo yo corrí, lleva acento en la I. Cuando digo yo entré a la escuela, lleva acento en la última E, y así es ir viendo pues que eso sí es tómenlo en cuenta, pero de cualquier forma muchas veces el Word, como les digo, el Word en la computadora nos va corrigiendo esos errores que de repente ortográficos que se van presentando, ¿sí? Quizá de repente se puedan topar con el síndrome de la página en blanco y pues no lo tomen a mal. Ese síndrome es algo natural, algo que nos ocurre a todos, a escritores famosos y no famosos. ¿Y qué es ese síndrome de la hoja en blanco? Pues se refiere a un malestar significativo, a una ansiedad en relación con el proceso de creación de la escritura, ¿no? Dicho de otra manera, es sentirnos sin ideas o bloqueados ante un documento en blanco que tiene que ser llenado con un texto producido por nosotros mismos. Entonces, pero no se angustien, esto es pasajero. Posteriormente, pues ya como nosotros ya venimos de avanzada, que ya recordamos, ya hicimos el ejercicio de refrescar nuestra memoria, ya hicimos el ejercicio de hacer un guión
de lo que vamos a escribir. Y entonces pues creo que ya este síndrome pues ya no va a afectarnos. Ya hablamos del tema, ya también pensamos en el tema que vamos a escribir y pues ya, ¿no? Ya tenemos avance, ¿no? Y aunque mis recuerdos giran y giran por mi mente y pues no sé cuál es el recuerdo que quiero agarrar, pues yo ya tengo el tema, ¿no? Yo ya lo hice premeditadamente, entonces pues ya no va a haber problema con este asunto del síndrome de la página en blanco. Entonces yo lo que les digo es, pues permanezcamos tranquilos. Si hoy no podemos escribir ni un renglón ni el más mínimo recuerdo, no hay problema. Permanezcamos tranquilos. Uno es libre de decidir si continuamos la tarea o la dejamos para otro momento de mayor productividad, de mayor tranquilidad y de más ganas de emprender esta aventura de escribir nuestra autobiografía. Pues así está la cosa. Entonces, pues ya creo que con todos estos elementos ya podemos aventarnos a escribir el primer fragmento de nuestra vida. Como les digo, sentémonos en un lugar cómodo, alejado de interrupciones, y escribamos el día de hoy una página, mañana otra, pasado otra, y así, y como les digo, en un mes vamos a tener 30 páginas. La disciplina, como les digo, es muy importante. Es muy importante tener disciplina en este asunto de la escritura autobiográfica, muy importante porque pues eso es lo que nos va a llevar día a día a sentarnos con la mente directa a lo que vamos a escribir. Tengamos el guión que hicimos a mano, ¿sí? A la mano, para saber cómo vamos a ir llevando nuestra historia. ¿Sí? Y comencemos a escribir. Ya les digo, no se angustien por el estilo, no se angustien por pues por muchas cosas. Ya después, ya que tengamos un texto ya estructurado de acuerdo a lo que nosotros premeditadamente pensamos, pues ya entonces viene sí una parte de edición del texto. Efectivamente, nosotros también editamos lo que escribamos, ya lo leemos de principio a fin, tal cual como quedó, y a partir de ahí vamos a ir viendo qué es lo que requiere de cierta corrección, de cierta edición, para perfeccionar nuestro texto. Pero es una vez que ya tengamos esas 20, 30, 40, 50 páginas, las que ustedes digan, ¿sí? Yo, como les digo, en este libro que escribí para que mis padres sepan, pues les platico, escribí 340 páginas. Entonces, pues ya ustedes dirán en qué momento quieren parar o qué es, hasta dónde quieren llegar en este asunto de escribir su autobiografía. Pues muy bien, pues yo le paro aquí. Espero que sea de utilidad este programa, cómo escribir un libro autobiográfico, y pues acá nos vemos la siguiente semana. Les platico rápidamente que sí, efectivamente, gracias a este programa de la aventura de escribir autobiografía, hace años me llegó un libro a mi casa, un libro ya impreso, ¿sí? En donde una persona escribía su libro, su autobiografía, y me agradecía porque me decía que gracias a haber escuchado este programa, él se aventó a escribir su autobiografía. Pues espero que sea la situación de muchos de ustedes que nos están oyendo en este programa, y que en algún momento me digan, efectivamente, aquí tengo ya un fragmento autobiográfico. Y recuerden, a los habitantes de la colonia Zacatenco, lo estamos convocando para que escriban un fragmento de su vida y que podamos hacer un libro de historias de Zacatenco, de memorias de Zacatenco, en busca de la identidad de nuestro querido Zacatenco. Pues muy bien, como les digo, ya me despido. Les digo adiós, pero no para siempre. Nos vemos para la próxima semana en este programa de la aventura de escribir autobiografía, que transmitimos aquí desde la cabina de FIB Radio, desde la Faro Indios Verdes. Buenas tardes, hasta la próxima. Adiós.
got that thing, you've got that thing that makes birds forget to sing. Yes, you got that thing, that certain thing. You've got that charm, that subtle charm, that makes young farmers desert the farm. 'Cause you got that thing, that certain thing. You've got what Adam craved when he, with love for Eve, was tortured. For she just had one apple tree. But you've got an orchard. You've got those waves, those taking waves, that make me rush off to Cartier's for a wedding ring. You've got that thing. You've got that thing. Esto fue La aventura de escribir autobiografía con Ser Joselista.